el corazón de los hijos. ¿Cuántos son hijos de esta casa? Levanten la mano. Gloria a Dios. Este tema es para acá entonces. Y lo vamos a relacionar de varias formas. Porque tal vez alguien dice, bueno, pero no habla de corazón. En un sentido explícito no dice, pero sí en un sentido implícito. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Habla de amado. Y si nosotros vamos a la interpretación directa, esta viña es Israel. Si vamos a una interpretación directa, Israel dio malos frutos. Pero si vamos a una interpretación aplicativa en la ciencia del espíritu, entenderemos de que Dios también tiene algo para nosotros en esta escritura. ¿Cuántos lo creen? Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una ladera es una parte de la montaña, un lado de la montaña. Y la Biblia lo relaciona como fértil. O sea, era un lugar productivo. Mira que está a tu lado, lugar productivo. Repíteselo: un lugar productivo. Un lugar especial. Pero alguien lo labró. Alguien lo despedregó. Alguien trató la tierra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y es lo que nosotros los pastores hacemos, aplicando de que la viña de una manera interpretativa lo llevemos a nuestras congregaciones. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros, la gente llega golpeada, enferma, con muchos problemas, y nosotros los pastores nos convertimos en padres. Nosotros los pastores tratamos de modelar al discípulo. Tratamos de hacer lo mejor de lo mejor para que ese creyente sea un creyente, aleluya, poderoso, estable, con visión de futuro en el reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire que está a tu lado, tienes un padre. Dice que la había cercado y despedregado. ¿Qué él había hecho? La había cercado y despedregado. Mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Expliqué que de una manera indirecta es Israel, pero de una manera interpretativa nuestras viñas también, nuestras iglesias también son viñas. Y la había cercado. ¿Para qué es una cerca? Una cerca es un límite, es un perímetro donde nosotros podemos funcionar y desenvolvernos. Brincar la cerca, eso es sinónimo de otras cosas. Pero la cerca que se nos pone, ¿para qué es la cerca? Para que transitemos, nos ubiquemos libremente en el espacio que Dios nos ha marcado, o que la palabra nos ha marcado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para eso es una cerca. Y yo la cerca la he colocado 4 aspectos a la cerca. Porque la gente dice: bueno, yo no tengo límites. No, si tienes un límite. Usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted tiene que hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Usted tiene que hacer la voluntad del Señor. Usted no puede hacer lo que quiere. Tiene que hacer la voluntad del Señor. Y el primer punto de la cerca es que la cerca representa la voluntad del Señor. ¿Me estoy explicando? La cerca que representa la voluntad de Dios.
quiero que usted cierre los ojos un momento y levante la mano. Usted está llamado a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que usted haga y tenga en proyectos de hacer tiene que estar marcado en el corazón de su Padre, en el corazón del Dios eterno, aleluya, que no lo tiene aquí improvisando, lo tiene aquí porque quiere hacer algo grande y poderoso con usted. Entonces, el primer aspecto de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios primero se engendra. ¿Me estoy explicando? La voluntad de Dios primero se engendra. Es como cuando el niño entra o cae en la matriz, se forma en la matriz de la mujer. Se engendra la voluntad de Dios. Y Dios, todo lo que Dios nos da tiene que ser iniciado desde el Espíritu. Porque Dios no es superficial. Tiene que estar a tu lado. Dios no es superficial. Todo lo que es de Dios permanece para siempre. Porque todo, cuando Dios trata con el hombre, trata desde su espíritu. Gente que no conoce la voluntad de Dios. Tiene 20, 30 años en el Evangelio y no conoce la voluntad de Dios. No sabe para dónde va. Pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros caminamos bajo una visión poderosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Es lo que Jehová mandó a Moisés. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 6. La voluntad de Dios primero se engendra. Dios quiere, alabado sea Dios, que nosotros tengamos una profunda relación con Él. Dios no quiere que seamos superficiales. Dios quiere que nos conozcamos bien, que entendamos el propósito, el plan que Él tiene para con nosotros. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que yo te escribo hoy estarán ¿a dónde? Estarán en tu corazón. Es un principio divino de que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Que la palabra de Dios reine profundamente en nuestros corazones. Vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde es necesario que los hijos de Dios, aleluya, se levanten en victoria, en poder, avanzando en medio de las dificultades. Porque la palabra de Dios está arraigada en tu espíritu. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque la palabra de Dios está reinando en tu corazón. Dios le dice a Moisés, para transferirle al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? En tu corazón. Levanta la mano, adora a Dios. Estarán en tu corazón y las repetirás todos los días. Al levantarte, al caminar por las esquinas, en los potes de tu casa, estarán en todas partes. Estas palabras tienen que estar presentes todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería que el pueblo, aleluya, fuera formado en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. Por eso es importante que la voluntad de Dios primero se engendre. Cuando la voluntad de Dios se engendra en tu espíritu, no caminas desorientado. Cuando la voluntad de Dios está en ti, sabes para dónde vas, sabes por qué te estás moviendo. Alabado sea Dios. Y caminar bajo la voluntad de Dios es caminar bajo la unción, aleluya, y las bendiciones del Eterno. ¿Cuántos bendicen a Jesús? La voluntad primero se engendra. Por eso hay una cerca que Dios te pone para que no camines bajo lo que tú piensas,
para que aprendas a intimar con Él y que puedas desempeñar, alabado sea Dios, en el propósito de Dios. Segundo, la voluntad de Dios se forma. Eso el tema es formando el corazón de los hijos. La voluntad de Dios se forma. Primero se engendra, después se forma. Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4 de los Efesios, Pablo usa esta palabra en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es la forma de ustedes se han tomado de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. De Pablo habla de que vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Eso tiene que venir de dentro. Se engendra, se forma. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso es que se engendra, se forma. Por eso es que Dios nos quiere usar a nosotros de una manera especial y sobrenatural. Levanta la mano, adora a Dios. Dios te quiere usar, dile que está a tu lado. Dios te quiere usar de una manera especial y sobrenatural. Porque el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El evangelio es transformación. El evangelio es cambio. El evangelio, aleluya, hace una diferencia entre el hombre del mundo con el hombre de Dios. Hay una gran diferencia. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces se engendra, ¿qué más? Se forma. Aquí en Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, verso 20. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosa. Le dice Pablo: y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El otro versículo dice: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Por aquí, ¿a fin de qué? Presentar perfecto. ¿A fin de qué? Presentar perfecto. ¿Cómo lo presentamos perfectos? Cuando la persona es engendrada en la voluntad de Dios, formada en la voluntad de Dios, la gente sabe para dónde va. La gente sabe que el evangelio no es cuento, es poder. Dile que está todo lo de poder. El evangelio es poder. Dile que está todo lo de poder. Porque ¿cuál es mi finalidad? En el caso de Pablo, decía presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y a toda mujer. Levanta la mano, alaba a Dios. Formando, alabado sea Dios, el corazón del hijo, o formando el corazón de los hijos. El evangelio, aleluya, de la iglesia apostólica, un evangelio netamente poderoso, con grandes señales y milagros. Los apóstoles se movían y avanzaban y la obra crecía, aleluya, de una manera gloriosa. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pablo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces la voluntad de Dios primero se engendra, segundo se forma. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, está bien, ese es el concepto general. Pero el concepto de formación, tenemos que trabajar bien la palabra en el espíritu. Tercer punto, la voluntad de Dios se activa. Primero se forma, primero se engendra, segundo se forma, tercero se activa. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En el verso 20 hay una poderosa enseñanza. Eso que Dios te pone cerca para que no andes brincando. Te pone cerca para que aprendas a moverte en el radio que Dios asigna para ti. Mateo 28:20 se activa. (18, 28, 19) Por tanto, y haced discípulos. Eso es poderoso porque la palabra ahí es la abreviatura, la palabra idéntico. Cristo en nosotros, Cristo dentro de nosotros, Cristo con nosotros, nosotros haciendo un trabajo, pero Cristo va con nosotros. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es una palabra bastante profunda, porque lo que nosotros hacemos cuando bautizamos al creyente, lo sumergimos bien en una piscina, en la playa, en el agua, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Está bien, maravilloso. Mira que está a tu lado, maravilloso. Mira que está a tu lado, maravilloso es. Eso es maravilloso. Pero también Cristo quiso enseñarnos otra cosa. También Cristo nos quiso enseñar que la palabra bautismo es la palabra baticho, sumergir. Que así como yo lo sumerjo en agua, también tengo que sumergirlo en el conocimiento profundo del Padre.
sé si me estoy explicando. Sumérgelos en el conocimiento profundo del Padre. Usted y yo necesitamos conocer más a nuestro Padre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Levanta la mano, adora a Dios. Necesitamos conocer más en profundidad, en una relación profunda con nuestro Padre. Sumergirnos en el conocimiento profundo de nuestro Creador, porque Dios es nuestro Padre y nosotros, aleluya, en la medida que Él nos permite conocerlo, nosotros tenemos que conocerlo. Hermano, con tantas aflicciones que vienen al mundo y lo que está profetizado que viene, sabemos que Cristo viene, ¿verdad que sí? No sabemos cuándo viene, pero Él viene, ¿verdad que sí? Y es nuestra fe, es nuestra esperanza bienaventurada. Cristo viene. Pero mientras Cristo no ha venido, suceden cosas muy fuertes en el mundo. Y ya estamos viendo los focos que están en el mundo. Estamos viendo hambre, miseria, pobreza, conflicto. Estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo muchas calamidades. En estos días, bueno, año pasado nos trancaron la iglesia por 2 años prácticamente. Entonces, para el mundo están profetizados muchos acontecimientos desastrosos. Pero ¿sabes una cosa? Levanta la mano. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Levantarán alas como las águilas. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos alaban al Señor? Adora a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, conocimiento profundo del Padre. Hoy en día las redes sociales entretienen mucho a las personas, son muy buenas, pero entretienen mucho a las personas. Y la gente necesita conectarse con su Creador. Bautízalos en el conocimiento profundo del Padre. Por eso es que las doctrinas erradas, usted los ve por ahí en las calles ministrando, enseñando a las casas por casa. Ellos entienden bien el discipulado. Mire, y para hablar con una persona de esa, si uno no conoce Biblia, es fuerte. Es fuerte. Porque ellos entienden bien el discipulado. Ellos saben formar a la gente. En su error, saben formar a la gente. Nosotros como iglesia de Dios, ¿cuántos son iglesias de Dios? Nosotros como iglesia de Dios, aleluya, tenemos que tener un conocimiento profundo, avanzado, en una relación profunda con nuestro Padre. Bautízalos en el nombre del Hijo. Colosenses, no es el capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Qué tenía Pablo? Una lucha. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Hasta alcanzar qué? Todas las riquezas de qué? De pleno entendimiento. Entonces no se trata de un entendimiento superficial. Se trata de un entendimiento, aleluya, profundo y completo. Y esa tiene que ser la iglesia de Dios. Esa tienen que ser los hijos de Dios. Eso tienen que ser todos nosotros para la gloria de nuestro Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros. ¿De qué? De la ciencia y de la sabiduría. Entonces, ese bautismo que nosotros hacemos en agua está muy bien, pero hace falta la segunda parte, que se llama profundidad en el conocimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora,
Dice Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a caminar profundamente con el Espíritu de Dios. Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos modela. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo, aleluya, nos quiere usar como poderosos instrumentos para la gloria y honra del nombre del Eterno. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa la mano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Se activa la voluntad de Dios en un hombre, en una mujer que entiende, aleluya, en una relación profunda lo que es conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo, conocimiento profundo de su Espíritu. Ahora, si una iglesia así no es una iglesia poderosa, bueno, imagínense. Si un creyente así no es un creyente poderoso, bueno. Yo veía en la pandemia cómo mucha gente se quejaba, cómo mucha gente dejaba hasta de congregarse. Bueno, no, la iglesia estaba encerrada, pero no asistía a las células de concentración. Mucha gente se quejaba. Hermano, mira, dile que está a tu lado, la pobreza no es para ti. Y pues mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Levanta la mano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y esa palabra la tienen los que el Espíritu Santo está reinando en sus espíritus. La voluntad de Dios primero se engendra. Segundo, tercero, se activa. Vamos otra vez a Isaías capítulo 5. Verso 2. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Dile que está a tu lado, tú eres una vid escogida. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Para qué es la torre? Para vigilar. Los pastores velan por tu alma, ¿verdad que sí? ¿Quiénes velan por tu alma? Los pastores velan por tu alma. Los pastores velan por tu espíritu. Los pastores velan por tu formación. La torre es para vigilar. Los pastores velan para que tu vida espiritual crezca con el crecimiento de Dios. Los pastores velan para que tu vida espiritual sea una vida exitosa, que aprenda a avanzar en medio de las pruebas. ¿Me estoy explicando? Había colocado una torre. En términos literales, estaba vigilando para que nadie entrara a la viña. En términos espirituales, los pastores velan por tu alma, por tu formación. ¿Qué más había hecho aquí? Y hecho también en ella un lagar. Un lagar, para ser más criollito, es como, vamos a decir, como una piscina de piedra, por decir. Es como una piscina hecha de piedra, por decir una palabra. Y ahí se machacaba el vino, la uva, para sacar el vino. Quiere decirte que los pastores hacen lo posible para que usted tenga una palabra revelada, tenga un vino bueno, un vino, alabado sea Dios, que no produzca hasta trastornos, sino un vino, alabado sea Dios, que te impulse a la revelación del conocimiento de Dios. Mira cómo se preocupó este hombre por la viña. Dije que en un término directo de Israel no funcionó Israel, pero en un término aplicativo, los pastores hacemos esto por las iglesias. Nuestra iglesia llega a mucha gente golpeada, mucha gente con problemas. Tratamos de ayudarlos al máximo. Dice que esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? ¿Qué dio?
esperaba que diese uvas. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. Ahora, ¿por qué con tanto trabajo y esmero, por qué dio frutos malos? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué dio frutos malos? ¿Tú sabes por qué dio frutos malos? Pregúntame, ¿por qué dio frutos malos? Estaba cercada. ¿Qué más tenía? Despedregada. ¿Qué más? Tenía una torre, tenía un lagar, estaba rodeada de vides escogidas, o sea, de viñas escogidas, de plantas escogidas. Tenía lo mejor, dígalo, de lo mejor. Ya te voy a explicar por qué dio frutos malos, pero quiero hablarte del cuarto punto de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer punto? Se engendra, se activa. Cuarto punto, se mentorea. ¿Cuál es el cuarto punto? Ahora, ¿por qué la mentoría? Porque nosotros, Dios nos trae a una casa, Dios nos forma en esa casa, y de esa casa salen ministerios que salen, y muchas veces la gente se olvida del padre que lo formó. La gente no respeta al padre que lo formó. La gente no entiende el valor de un hombre de Dios. Y por más ministro que yo sea, yo tengo un padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo puedo saber bastante, pero yo tengo que ir siempre donde está mi padre. Pastor, padre, apóstol, oriéntame. Así yo sepa mucho. Pastor, padre, ora por mí. Pastor, padre, dame una palabra. Porque si yo me voy solo con lo que sé, estoy propenso a desviarme. No sé si me estoy explicando. Por eso que Dios te pone en una iglesia, te formas, te activas. Pero tú tienes un líder espiritual que es el que vela por tu alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la voluntad de Dios se mentorea. Mira, mi pastor falleció el año que viene, el año pasado. Tengo 52 años en el evangelio, pero con el pastor yo duré como 5 años ahí con él. Después yo salí a pastorear, pero yo iba siempre donde mi pastor. Mi pastor era un coreano, eso fuerte, esos que no estaban con mucho pasadera de mano. Pero yo nunca, gracias a Dios, tuve problemas con mi pastor, nunca, bajo ningún concepto. Siempre lo respeté hasta el día que falleció. ¿Me estoy explicando? Porque aunque yo sea ministro del Señor, eso no me quita a mí el derecho de ir donde mi padre espiritual a que me oriente. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 24. Esta historia todo el mundo la conoce. Es la historia de Naamán el sirio. Yo se la voy a resumir porque me interesa en la mentoría. Naamán el sirio va donde el profeta Eliseo y el profeta no lo recibe.
sino que lo manda a sumergirse en el Jordán 7 veces. Pero Naamán traía dones y regalos para el profeta, y el profeta no se los recibió. No se los recibió. Pero estaba uno que llaman Giesi. Que está a tu lado, Giesi, dile. Parece que se le pusieron los ojos así cuando vio los regalos. Se desorbitó el hombre. Pero ¿sabe quién era Giesi? Giesi era el sucesor de Eliseo. El que está a tu lado, sucesor de Eliseo. ¿Sabe quién era Giesi? La mano derecha de Eliseo. ¿Sabe quién era Giesi? Era un hombre de mucha importancia para Eliseo. Y Giesi va detrás del Naamán y le dice, estoy parafraseando para hacer corto la enseñanza, de que el padre mandó a buscar unos dones, 2 vestidos y unas cosas, unos talentos ahí. Y Naamán el sirio se los entrega, desobedeciendo a Eliseo. Dice el verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mintió. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Qué pasó con Giesi? No se apartó de la mentoría, se apartó de la orientación ministerial. Y viene un tremendo juicio sobre Giesi. La lepra de Naamán, que ya estaba curado Naamán, se le pegó a él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué pasó ahí? Perdió la mentoría, desobedeció al mentor. Segunda de Timoteo capítulo 4, otro ejemplo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 9. Segunda de Timoteo 4, 9. Mira lo que dice este versículo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos aquí un caso muy fuerte para Pablo, y expresa, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Pablo era el apóstol. ¿Qué hizo Demas? ¿Qué hizo Demas? Lo desamparó. Y hay otra cosita en el texto bastante fuerte, pero la más sobresaliente es esta: Demas me ha desamparado. ¿Qué hizo Demas? Perdió la mentoría. Y la voluntad de Dios es que tú siempre estés dirigido por tu pastor, por tu padre, por tu apóstol. ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo puedo estar donde quiera que esté, y donde estoy llamo a mi apóstol, le pido algún consejo, alguna orientación, porque no puedo olvidarme del principio. Por más apóstol que yo sea y por más pastor que yo sea, yo tengo un padre, una cobertura espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque yo sé que la cobertura espiritual te puede bendecir grandemente. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Se engendra, se forma, se activa, se mentorea. ¿Qué pasó entonces con la viña? Dime, ¿qué pasó con la viña? ¿Por qué dio malos frutos? Estaba bien cercada, plantada con vides escogidas, estaba despedregada, la tierra estaba limpia.
¿Qué pasó? Pasa lo que pasa hoy en día con muchos creyentes. Sus raíces bebieron de otra fuente. El pastor hizo todo lo que estaba a su alcance para hacerlo. Pero sus raíces, ¿qué pasó con sus raíces? ¿Qué pasó con sus raíces? Bebieron de otra fuente. Hay gente que sus raíces van, y los ríos, por debajo hay ríos que se cruzan. Y Satanás sabe cómo te puede contaminar. El río entró por debajo. ¿Qué hicieron las raíces? No bebieron de las aguas que tenían que beber. No entendieron la separación de aguas y bebieron de otras aguas. Por lo tanto, dio un fruto malo. Un fruto malo. Y es lo que pasa con mucha gente en las congregaciones hoy en día, que se les da todo. Sin embargo, no accionan a la revelación, al conocimiento, a la enseñanza ministerial, y comienzan a beber de otras fuentes y otras cosas, y de repente están leudados, contaminados hoy, y hasta se van. No crecen, están enfermos. ¿Sabes una cosa? Pero esta palabra ha venido hoy, aunque tú la sepas, para bendecir tu vida, para que tus raíces no beban agua de otra fuente, para que estés ubicado en el lugar de tu asignación donde Dios te ha colocado, porque un padre te puede bendecir más de lo que tú te imaginas. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso eran salvos, eran hijos de Dios, pero no tenían revelación. Y Pablo oraba ¿para qué? Para que su entendimiento fuese, aleluya, iluminado, fueran revelados, sus ojos fueran abiertos, para que entiendan cuál es la grandeza a la cual Dios les ha llamado. Levanta la mano, gloria a Dios. Hay que entender la grandeza a la cual Dios te ha llamado. Hay más, el evangelio es mucho más de lo que estamos viendo. El evangelio es vida, el evangelio es poder, el evangelio, alabado sea Dios, es el mensaje de Dios para los perdidos. Por eso te digo, hermano, entra en su presencia, conéctate con su presencia, para que hayan cambios sobrenaturales en tu vida, en tu andar, en tu casa, en tu matrimonio, hayan cambios sobrenaturales. Dios le siga bendiciendo, amado. Dios le siga dando vida y salud a todos los presentes. ¿Cuántos bendicen al Señor?